Bueno, hoy lo mencionábamos, en los últimos 15 días se diagnosticaron 90 casos entre las localidades de Esquel y Trevelin, así que eso implica una duplicación importante de los casos. Veníamos con un incremento ya en los anteriores 15 días, en donde habíamos hecho un anuncio, en donde la circulación estaba dada por conglomerados en esa instancia, en donde se identificaban agrupamientos de casos con pocos casos sin nexo. A estos 90 casos han determinado 15 casos sin nexos en esta localidad, o sea que no se pudo identificar su fuente de contagio, en un contagio que se puede decir comunitario, y una duplicación muy rápida de los casos. Hoy mismo seguramente van a aparecer otros tantos casos importantes en fechas del parte de esta noche y de mañana mismo. Por lo tanto, esto nos hace cambiar ese escenario de circulación en conglomerados a un escenario de transmisión comunitaria, no sostenida, porque es el comienzo de la circulación comunitaria, en donde uno todavía podría llegar a tomar algún tipo de intervención, medida que se pueda controlar. No esperamos a que esto esté en una etapa de desborde, pero sí es un escenario de circulación comunitaria claro en esta conglomerado de Esquel y Trevelin, por lo cual están duplicándose los casos en 5 días aproximadamente con este ritmo de contagio. Hay que aclarar, permítame, Emiliano, que agregue esto. Acabamos de recibir el parte de Trevelin. Se han incrementado en otros 10 casos, ¿sí? Nuevos, 11 casos. Perdón, quiero decir, 10 casos nuevos, efectivamente, 11 sospechosos, lo cual es un 100% al que se tenía ayer. Ayer el total de casos estaban en casos activos 12, hoy son 23 los casos activos en Trevelin. Hay casi el doble, ¿no? 100% en un día solo. Hoy en el operativo Detectar en Trevelin, que está siendo llevado adelante principalmente por personal de salud, junto con la convocatoria de algunos voluntarios, se han detectado un número de 7 casos durante el operativo, más otros tantos que surgieron después. Asimismo, en la localidad de Esquel se han detectado cercanos entre el procesamiento de ayer, más los testeos que se han hecho hoy, otros 20 casos. Por lo tanto, estamos en un escenario de transmisión importante que realmente nos eleva el nivel de alarma, y realmente hay que ser conscientes y sinceros de este estado actual epidemiológico. No es un estado, digamos, donde sea sencillo como está comportándose la población, en donde prácticamente no hay ningún tipo de restricción. La población circula libremente, ya intraprovincial, fuera de la provincia. Son pocas las medidas de control que se hacen dentro de los espacios cerrados, que eso es un gran riesgo, sea locales, sea boliches, sea bares, confiterías. Hay poca posibilidad de control de los protocolos que han sido elaborados durante 8 meses, y realmente eso nos preocupa, ¿no? O sea, en este estado, con muy poca conciencia, ya sea tanto a nivel personal como a nivel de las instituciones, es preocupante. Y bien, hoy encima se conoció este caso. Quiero llevar de toda esta situación a la situación sanitaria para después plantear cuáles son medidas o qué hacer en estos casos, pero además se conoció esta situación de un pasajero o pasajera, desconozco el género, que había ascendido a un vuelo de aerolíneas y que llega a Esquel ya presentando, tengo entendido que aún en vuelo manifestaba algunos síntomas, y luego se confirma una vez arribado acá en Esquel, no en el aeropuerto, sino que ya su permanencia en Esquel, se le confirma el COVID-19. Esto enciende muchas luces en el tablero de la seguridad sanitaria. Sí, es lo que venimos siempre advirtiendo, y en algún momento iba a suceder, ¿no? Todos los operativos que hemos llevado adelante desde el día 0 de la pandemia, el control exhaustivo tanto de ómnibus como aviones que iban arribando a la localidad, en donde se hacía un protocolo minucioso, eso dejó de ser realidad. En cuanto realmente no pudo instrumentarse lo que es la medida de aislamiento preventivo a los viajeros, que realmente dejó de ser posible por toda la confusión que se generó en el orden provincial. ¿Era evitable un caso como este? Quiero decir, ¿falló algún control previo al momento de ascender al aeropuerto? ¿Se puede haber evitado con algún tipo de control previo a que este pasajero abordara el avión? Vamos a decir que, por suerte, en este caso
todavía estaba bajo la medida de aislamiento social obligatorio, pero muy discutido porque aún este pasajero, como otros tantos que arribaron en ese vuelo, se rehusaban, se negaban a cumplir la medida por lo que genera la inequidad en cuanto a algunas personas cumplan y otras no, que es entendible la bronca, pero como nosotros siempre decimos, o sea, porque otro haga las cosas mal, vos no tenés que hacer lo mismo, al contrario, hay que dar el ejemplo. La persona que se le indica una medida que es sanitariamente contundente y efectiva, tiene que entender por qué se lo indica y no porque a alguien se le permite una excepción que no va en ese sentido, tenga que hacer lo mismo, justamente lo contrario, ¿no? Pero es difícil que lo entienda la población. ¿Se sabe cuántos pasajeros viajaban en este vuelo? ¿Cuál es la situación actual? ¿Se han sido detectados y establecidos como contactos estrechos? ¿Cómo se maneja esta situación? Sí, hay que aclarar que en realidad no todo el vuelo es contacto estrecho, sino los que viajan en torno a ese pasajero, que son identificados unas 6 personas aproximadamente, que esas tienen que hacer la medida sanitaria, ¿no? Del aislamiento de 15 días. En base a esto hay que aclarar que un contacto estrecho es una persona que reviste un riesgo importante y esa medida está vigente. Para los contactos estrechos se debe realmente instrumentar esta medida, se continúa con el aislamiento de 15 días y no hay excepción para esas personas. No es que un viajero que antes se hacía aislamiento porque ahora no se hace más, al contacto estrecho tampoco, porque pareciera ser que el efecto dominó que generó esto del levantamiento de la medida de aislamiento en los viajeros y dio un impacto a que nadie quiera cumplir esa medida, y hay que entender que un contacto estrecho o un caso positivo no pueden estar fuera de la medida del aislamiento sanitario, que es la única herramienta que tenemos de control y de manejo de la pandemia. Parece que hubiera una puja entre el sector turístico y el sector salud. Uno quisiera que no se establecieran las relaciones en este plano, porque en definitiva en el medio está la gente que dice, bueno, pero está bien lo que dice uno, está bien lo que dice el otro, y en el medio está mi salud, puedo ir a trabajar, puedo salir, puedo no salir. Llegado el caso, siempre se ha planteado, por lo menos en los últimos meses, en las últimas semanas, a partir de que se empezó a hablar de la apertura del turismo, que Salud estaba proponiendo una serie de medidas que de pronto no fueron acatadas, o no fueron escuchadas, no fueron atendidas. ¿Qué tipo de medidas hubieran sugerido Salud para que se aplicaran efectivamente en el contexto que teníamos, y cuáles serían las medidas que deberían aplicarse idealmente desde la perspectiva de Salud hoy ante la situación que tenemos de circulación comunitaria? Yo no quiero entrar en detalles con lo que ha sido las discusiones, por así decirlo, con el turismo, principalmente con ese sector, que le hemos dado un montón de alternativas en cuanto a las medidas que se podían tomar. No era una sola, había muchas. Lo que de ninguna manera estábamos de acuerdo es que tengan un privilegio sobre otras medidas que se venían realizando, como cualquier ciudadano que las venía realizando, y que nos llevó a mantener esta región libre del virus. El objetivo era ese, se logró y se quería seguir logrando hasta que llegue de alguna manera una ayuda con una estrategia preventiva, como puede ser la vacuna o una terapéutica efectiva. Claro. Esa era nuestra finalidad desde el sector salud y a nivel poblacional social. Queríamos de alguna manera mantenernos en ese estadio el mayor tiempo posible, manteniendo esa medida. Alternativas fueron un montón, realmente no se llegó a un acuerdo. Entonces hablar de lo que pasó, de cuestiones anecdóticas ya, por así decirlo, porque hubo un montón desde hace 2 meses que estamos trabajando en relación a eso, en cómo manejar el turismo, de si aislamiento sí, cuántos días, con qué test, de qué manera instrumentar las medidas en caso de que se llegue a presentar un caso en un prestador turístico o en un habitante que viene de fuera de la localidad. Bueno, han sido un montón de alternativas. Lo que sí vemos y el resultado es que no hay ningún tipo de control sobre el turismo. El único control es una aplicación que se supone que registra su trazado, donde va a estar, simplemente eso como para tener un registro, pero bueno, nada más que eso. Las medidas que nosotros ahora de acá en más estamos planteando, porque hablar sobre lo pasado mucho sentido no tiene, porque no hay vuelta atrás con relación a eso. Ya fue una decisión tomada desde el gobierno, tanto provincial como los gobiernos municipales.
acá lo que tenemos que entender es las medidas de aquí en más, con un escenario de circulación comunitaria que probablemente se sostenga en un tiempo prolongado, y más si no respetamos las medidas individuales y colectivas que tenemos. Nosotros hemos propuesto en el escenario anterior, o sea, en transmisión local por conglomerado, ya tomar una serie de medidas restrictivas, no con el turismo, sino con la población en general, ¿no? O sea, esto significa refuncionalizar las instituciones, trabajar en grupos que sean uniformes, que sean siempre los mismos grupos en caso de que llegue a haber un caso en ese lugar, reducir la circulación en ¿Instituciones de salud o instituciones públicas en general? Instituciones públicas en general. Bien. También medidas de tipo, por ejemplo, hacer actividades al aire libre, digamos, los bares, los restaurantes, aumentar los espacios al aire libre y no en los interiores. El tema también de las reuniones familiares, mantener los núcleos de convivientes, por así decirlo, que las reuniones sean entre esos mismos grupos que siempre conviven en un hogar. Bueno, han sido muchas las medidas que se han propuesto como para restringir este crecimiento exponencial, ¿no?, de casos, para poder de alguna manera contenerlo, además de todo lo que se hace desde el sistema de salud, ¿no? El sistema de salud está abocado al seguimiento, al aislamiento de esos contactos estrechos cuando se genera un caso, está abocado en el seguimiento de los casos, que son 10 días de seguimiento activo para ver si no sufre ninguna complicación y que mantenga también el aislamiento entre otros ciudadanos, el aumento de los testeos, ¿sí?, para poder detectar, porque la capacidad de respuesta del sistema es limitada, lo hemos dicho sin número de veces. Esto no es que es una amenaza, sino es una realidad, en que tanto la capacidad de diagnóstico como la capacidad de respuesta asistencial están disminuidas. Tenemos pocos lugares, tenemos poca capacidad de testear por el recurso humano. Hay un solo bioquímico, ¿no? Hay 2 bioquímicos que procesan, o sea, las muestras, por ahí se intercambian los turnos para trabajar, lo cual hace que haya un bioquímico efectivo, claro. Principalmente, no es que están los 2 al mismo tiempo para este tema y para el resto de los análisis que haya que hacer en el hospital. No, yo hablo de COVID, hablando específicamente de diagnósticos de COVID. Entonces, también tenemos una capacidad reducida para 100.000 habitantes, tenemos entre todas las camas que existan entre el sector público y privado, entre 10 y 12 camas activas, con posibilidad de usar respiradores. Entonces, el sistema realmente está así, o sea, no es que nosotros es una amenaza o es algo para no, es la realidad. Entonces, contamos con eso y nosotros sabemos que en un escenario de crecimiento exponencial de casos puede verse afectado considerablemente todo esto y no llegamos a dar respuesta, ¿no? Ya hoy en día, como decimos, con 70 casos activos que tenemos entre Esquel y Trevelin, más todos los que mencionabas vos anteriormente, 10 en Trevelin nuevos, 20 en Esquel más, otros 30 casos aproximadamente en el día de hoy. Tenemos aproximadamente 150 contactos estrechos en Esquel, 75 en Trevelin, o sea, hay como 250 contactos estrechos entre las 2 localidades. Todo esto reviste un riesgo importante y un trabajo enorme que hay que llevar adelante, y ni siquiera podemos dar una buena respuesta a eso. Imaginémonos un escenario en donde esto continúa el crecimiento. Necesitamos del trabajo de todos, no solo del sistema de salud. El sistema de salud puede hacerse cargo de una parte, necesitamos trabajar con otro tipo de estrategias, voluntarios, gente de los municipios que colaboren. O sea, todo eso son propuestas de abordaje de la pandemia y ahora más. El intendente hoy, luego de la rueda de prensa, que creo que también un detalle a marcar y ya para ir cerrando, viendo y agradeciéndole la presencia, pero al principio, porque estamos recibiendo alguna información que nos gustaría chequear. ¿Puede ser que el intendente esté aislado en este momento de forma preventiva? ¿Hay información de esto? Es muy reciente, me lo acaban de pasar, Sí, hay situaciones que se están siendo evaluadas, se hubo comunicaciones con el intendente como para chequear alguna situación donde estuvo en contacto tal vez con un caso, así que desde el equipo de salud nos contactamos ya desde anoche para explicarle un poco cuál es la situación, el riesgo que se tenía, y se tomaron algunas medidas con algunos otros funcionarios también. Bien. Y con otros sectores, pero
Así como esto, como le puede pasar a cualquier... Pero aislado sería, en tanto, eventualmente considerarse un contacto estrecho por un caso sospechoso hasta ahora o caso confirmado. Un contacto estrecho y un caso confirmado, sí. Bien. Correcto. Bien. A partir de esto, ¿qué se supone? ¿El intendente deberá permanecer 15 días aislados? Desde que tomó el último contacto, claramente son 15 días. Esa es la norma, esa medida hay que aclararla que va a seguir vigente de acá en más allá de que las personas, viajeros o turistas, no hagan aislamiento, los contactos estrechos se mantienen con esa medida. Eso es indelegable, no se puede excluir a nadie. Hoy el intendente dijo haberse enterado de esta declaración, de este anuncio de circulación comunitaria del virus por los medios. Lo mismo chequeamos con el intendente Ingram. ¿No faltó quizás alguna comunicación previa, alguna estrategia de juntarse primero para ver de qué manera comunicar y qué medidas adoptar en conjunto? Siempre se ha intentado hablar con los intendentes, como decíamos, desde anoche se ha informado la situación de cuál era esto que se intentó comunicar por mensajes, explicándolo al intendente. Hoy tuvimos comunicaciones con nuestro Ministerio de Salud para comentar cuál era la situación y explicando que íbamos a hacer este anuncio. Obviamente que esto es una cuestión de salud, más allá de si están de acuerdo o no los intendentes, esto es una cuestión objetiva que estamos haciendo, es un análisis objetivo, no tiene nada que ver con tomar o no tomar algún tipo de medidas. La declaración de la circulación comunitaria es un hecho epidemiológico y las medidas que se adopten sí dependen por ahí de los gobiernos municipales y provinciales, si quieren tomar alguna otra medida, ¿no? O sea, eso es otra cuestión, pero más allá de eso, el objetivo es que hoy estamos en un escenario de circulación comunitaria y que si no entendemos para los próximos tiempos tomar las medidas necesarias, se vienen las fiestas, donde hay conglomerados y agrupamientos de reuniones, de gente, de compras en los comercios. Si no tomamos todas las medidas, esto puede ser un riesgo muy importante para mantener este crecimiento exponencial. Bien. Viendo, por último, ¿sigue siendo la mejor vacuna las medidas preventivas que cada uno adopte? Sí, eso desde ya, más allá de que se tomen medidas a nivel globales, municipales, provinciales, si uno no entiende que tiene que respetar las medidas básicas, como son, por ejemplo, mantener la distancia física, no entrar a lugares donde hay agrupamientos o aglomeramientos de gente. Debería ser un Padre Nuestro ya, ¿no? Que es una oración que la deberíamos tener aprendida y aplicada de memoria, ¿no? Exactamente, pero siempre hay personas que se escapan de la norma, hay que tener un mecanismo de control. Como decimos, si en un lugar no se cumplen determinadas normas, alguien lo tiene que supervisar, si no, pueden hacer los mejores protocolos, pero si no se cumplen, si no se entiende, por ejemplo, nos pedían la habilitación al 100% de los establecimientos hoteleros, turísticos, todas esas cuestiones hay que entender que son imposibles, jamás se van a habilitar en estos tiempos o avalar, por así decirlo, desde lo sanitario. Eso es lo más importante, y después están las medidas más de orden global, como mencionábamos, en cuanto a la restricción, que ya no dependen del sector de salud. Lo que podemos recomendar del sector salud es esto: evitar juntarse no más de 10 personas, hacerlo en lugares en lo posible abiertos, usar el tapaboca o barbijo en lugares cerrados sí o sí, y en los lugares abiertos cuando se va a interactuar con personas también. No es que en la calle no hay que usar tapabocas o barbijos, o no se puede, digamos, se puede exceptuar el distanciamiento. No, hay que hacer lo mismo. Cuando uno interactúa con una persona, lo tiene que hacer de la misma manera que lo hace en un espacio cerrado en la calle. Nada más que tiene una ventaja, ¿no? Que es estar al aire libre, ventilado, el sol. Pero bueno, tenemos que entender que las únicas medidas que tenemos, si no se toman medidas de tipo en cuanto a la restricción de la circulación, que se acompañan, son el cuidado personal. Y eso es todo, ¿no? Y el sistema de salud, acompañar a los casos, a los contactos, aumentar los testeos. Lamentablemente estamos en este escenario, nos han llevado también de alguna manera en esta situación. Uno estaba dispuesto a seguir como lo veníamos haciendo, teníamos todo preparado, tanto desde salud como de seguridad, para continuar con esta estrategia, pero bueno, a veces se tuercen las voluntades y uno tiene que agarrar otro rumbo y refuncionalizar, ¿no?, la estrategia.